3 escalofriantes. Historias reales de horror en los bosques profundos. Misterios malditos revelados. La paz de un pequeño pueblo, en el corazón de la Sierra Madre, se podría quebrar en 1000 pedazos, con solo escuchar una susurrante leyenda. El fuego de la montaña. Este fenómeno aterrador susurra entre los árboles y devora a quienes cruzan su camino. Flor, madre soltera de 3 hijos, vivía su vida entre el trabajo en el campo y las risitas de sus pequeños. Sin embargo, esa tranquilidad se desvanecía cada noche cuando el teléfono sonaba, trayendo consigo escalofríos que recorrían su cuerpo, llamadas anónimas que describían su rutina con aterradora precisión, amenazando con llevarse a sus hijos. En el silencio de su hogar, el reloj sonaba con ominosa lentitud, mientras las palabras de un viejo cuento le regresaban a la mente, robándole el sueño. Una tarde, regresando del mercado, sintió que algo la observaba. Miró de reojo y pudo distinguir sombras alargadas que se movían entre los árboles. Su corazón se aceleró. Un sudor frío le mojó la frente. La desconfianza comenzaba a adueñarse de ella, especialmente hacia las autoridades, que habían prometido proteger el pueblo, pero permanecían ausentes. Su fama de coludidos con criminales resonaban en la memoria colectiva. La vida de Flor no era solo una lucha por el día a día. Ahora era un juego mortal. Julián, su hermano, siempre lleno de valentía, se convirtió en su aliado. Sin pensar en los peligros, decidieron adentrarse en los oscuros bosques, donde, según los ancianos, el fuego moraba. Cada paso entre los árboles retorcidos traía consigo un sentimiento de opresión. El aire parecía volverse denso, casi tangible. Fue entonces cuando se encontraron con un anciano que habitaba en el llano entre lo real y lo sobrenatural. Con toda la sabiduría del pueblo, él susurró que el fuego tenía un lazo ancestral con la familia de Flor, desatando secretos que ni ella ni Julián podían haber imaginado. Mientras se perdían en la búsqueda de respuestas, comenzaron a comprender que las leyendas habían sido manipuladas por alguien que creían un miembro ejemplar de la comunidad. La tensión aumentaba como una cuerda tensada, y los pasos de Julián resonaban en su mente mientras contemplaban el horror que se avecinaba. Un ritual comenzaba a tomar forma, un intento perturbador de activar el poder del fuego para sembrar el terror y mantener el control sobre su hogar. Al escuchar un grito desgarrador en la distancia, Flor sintió que la osadía y el miedo se entrelazaban en su pecho. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mientras el eco del grito se desvanecía, el miedo se apoderó de Flor. Aquel sonido encendió una chispa de acción en sus venas. Sabía que no podían ceder ante el pánico que buscaba apoderarse de ellos. Sin embargo, el tiempo era un enemigo implacable. En su mente resonaba una pregunta aterradora. ¿Podrán Flor y Julián enfrentarse a la oscuridad que se cierne sobre ellos? ¿O se convertirán en otro eco perdido en el susurro eterno del bosque? Las sombras las rodeaban, esperando su momento para devorarlas. El viento soplaba con fuerza, como si la montaña misma exhalara un último aviso de cautela. Flor y Julián, ansiosos pero determinados, se adentraron en el bosque.
cada paso resonando en el silencio. La oscuridad se hizo más espesa a medida que se alejaban de la tenue luz que el día ofrecía. La flora parecía cobrar vida. Las ramas de los árboles crujían, y una sensación de que algo los estaba observando crecía en sus corazones. «Julián, ¿por qué seguimos? Quizá deberíamos regresar», murmuró Flor, acurrucándose un poco y sintiendo que la fría brisa se colaba por su ropa. Él la miró con una firmeza que, aunque tranquilizadora, era también inquietante. «No, hay algo que necesitamos descubrir. Lo que le ha pasado a los niños no puede ser solo una coincidencia». Detrás de ellos, el eco de sus voces parecía mezclarse con susurros ininteligibles que se elevaban como un lamento entre los árboles. Aumentando la tensión, una sombra cruzó velozmente su camino. Flor se detuvo en seco y, con el corazón desbocado, se volvió hacia su hermano. «¿Lo viste? Esa no era una simple sombra». Julián asintió, el rostro serio. «Tal vez sea el fuego de la montaña. Tenemos que seguir adelante». El anciano dijo que la verdad se revelaría en el lugar donde la montaña besa la luz. Siguiendo la dirección de aquel haz de luz que lograba filtrarse entre los árboles, llegaron a un claro. Ante ellos se alzaba una enorme roca, fría y oscura, cubierta de extrañas marcas que parecían grabadas a mano. En el centro, una pequeña fogata chisporroteaba. Como un corazón palpitante en la desolación del bosque, los ojos de Flor se abrieron en horror. «Esto es un ritual», musitó, sus ojos recorriendo el círculo de piedras que rodeaba la fogata. «¿Qué planean hacer de nuevo?» En ese instante, un grito desgarrador resonó por el bosque, seguido por un estremecedor silencio. La angustia recorrió a Flor y Julián mientras sentían cómo el aire se enfriaba aún más. Entendieron que no estaban solos. De entre las sombras aparecen figuras vestidas con túnicas oscuras. Sus rostros ocultos, bajo capuchas, avanzaban lentamente hacia el centro del claro, donde la fogata brillaba con un brillo sobrenatural. «No podemos quedarnos aquí», gritó Flor, asustada, pero Julián la sostuvo del brazo, mirándola con una mezcla de terror y resolución. «Debemos descubrir qué quieren de nosotros». Las figuras comenzaron a murmurar, entonando un cántico de palabras olvidadas. Al unísono, alzaron las manos hacia el fuego, y Flor sintió que algo la atraía hacia él, un magnetismo siniestro que le helaba la sangre. «Julián, no», gritó, pero él parecía estar hipnotizado por la danza de las llamas. Mientras el fuego se alzaba, una imagen apareció en las llamas. Su hogar, las risas de sus hijos, el eco de su felicidad, eran distorsionadas con cada parpadeo del fuego. La revelación la golpeó como una ola de frío. El fuego de la montaña estaba conectado a su familia. Algo dentro de ella despertaba un pasado que creía olvidado. De repente, una de las figuras se volvió hacia ellos, y una voz profunda y resonante reverberó en el aire. «Ha llegado la hora. La sangre llama a la sangre». Flor y Julián se miraron, aterrados. ¿Qué tenían que ver con esa oscuridad? ¿Y qué pasaría si no podían escapar? Con el aliento entrecortado, Flor supo que la verdad tendría un precio, y que el tiempo se les escapaba. Las sombras parecían acercarse, y el fuego crepitante se tornaba más voraz. Entre la locura y la realidad, Flor se dio cuenta de que se avecinaba algo más aterrador que el ritual. Algo que emplearía a su propia sangre en un sacrificio que podría destruirlo todo. Un susurro llegaba del bosque profundo. «Justo cuando creías que todo estaba en calma, el verdadero sacrificio comenzará». Se dieron cuenta de que su lucha apenas estaba comenzando. ¿Qué oscuros secretos revelaría el fuego?
Podrían rescatar a su familia antes de que se consumiera en las llamas de la verdad. La noche era aún joven, y el terror solo comenzaba a revelarse. Flor sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. La voz que había resonado en el aire parecía vibrar dentro de su pecho, haciéndola sentir pequeña e insignificante. Miró a Julián, quien continuaba observando las llamas, perdido en un trance hipnótico que la aterraba. Sus ojos estaban dilatados y su respiración se había vuelto entrecortada, como si la luz del fuego estuviera robándole el aliento. «Julián, por favor», suplicó Flor. Su voz era un hilo de desesperación, pero él no la escuchaba. La figura que había hablado, alta y oscura, giró su cabeza hacia ellos, revelando unas facciones que permanecían en las penumbras, como si la sombra misma los consumiera. «Vuestra llegada ha sido esperada», declaró con un eco espectral. «La sangre debe ser llamada. Solamente así el ciclo puede completarse». De repente, los murmullos de las figuras resonaron con más fuerza, como un coro siniestro. Flor no pudo evitar escuchar fragmentos de su canto, palabras entrelazadas, con promesas de poder y dolor. La presión de sus circunstancias se volvió palpable, un peso sofocante que amenazaba con aplastarla. «No, esto no puede estar pasando», gritó Flor, retrocediendo. La niebla que la rodeaba parecía cobrar vida, cubriendo el claro en un velo espeso y opresivo. Julián titubeó un instante, como si luchara con la decisión de unirse a esas voces oscuras o liberarse. Fue un destello en su mirada lo que le dio esperanzas a Flor. «Julián, ven aquí. Recuerda quiénes somos. Recuerda a mamá y papá». La mención de su familia parecía romper la hipnosis que lo mantenía cautivo. Cuando su hermano finalmente la miró, un rayo de claridad cruzó su rostro. «Flor, ¿qué está sucediendo?», preguntó. Su voz temblaba, arrastrando consigo la confusión y el miedo. «Están tratando de hacer algo con nosotros. Con nuestra sangre», balbuceó ella, viendo cómo las figuras se acercaban. Su movimiento coordinado y calculado. El fuego dibujaba sombras que danzaban amenazantes alrededor de ellos. Una de las figuras dio un paso al frente, su rostro aún oculto en la oscuridad, pero su voz era clara como el agua. «Si no traéis lo que se requiere, sufriréis como lo hicieron aquellos antes que vosotros. Esta montaña necesita sacrificios». Y su fuego nunca se apaga. El terror llenó los ojos de Julián. Flor pudo sentir cómo un grito de pánico comenzaba a formarse en su garganta. Era un juego macabro, y ellos eran las piezas. Una danza macabra, en la que el fuego tenía un hambre insaciable. «No podemos quedarnos aquí», forzó a gritar nuevamente, tirando de Julián hacia atrás en un intento desesperado de escapar. Sin embargo, como si el bosque estuviera encadenado a la maldición del lugar, el entorno se volvía cada vez más amenazante. Las sombras se alzaban, y los murmullos eran cada vez más claros, como si las almas de los que habían sido sacrificados clamaran. Añadiendo su voz al coro de terror, el grito de Flor se perdió entre el bullicio. La fogata crecía en intensidad, arrojando llamas que alcanzaban los cielos. Fue un espectáculo aterrador, pero la más siniestra de sus revelaciones fueron las figuras que habían dejado caer sus capuchas junto a un silencio reverente, revelando rostros que su mente no podía aceptar. «¡Madre!», exclamó Julián, horrorizado al confrontar la imagen de su madre, brindando su presencia en la multitud oscura. La confusión y la incredulidad lo abrumaron. «Ellos no son lo que parecen», murmuró Flor, sintiendo cómo la atmósfera se encarnizaba en su contra. Un sentimiento escalofriante de traición se apoderó de ella.
La montaña no solo reclamaba sangre, también mantenía un recuerdo asfixiante de su familia. Sin previo aviso, el suelo se estremeció violentamente, y en un instante, el bosque a su alrededor pareció cobrar vida. Las sombras se aglomeraron, y una oscuridad abrumadora los absorbió. Flor comprendió que el verdadero horror era mucho más cercano de lo que pensaban. Mientras intentaban librarse del abrazo de la noche, una nueva revelación amenazaba con surgir de las llamas. «Ahora lo entenderás», resonó una voz familiar emergiendo del caos. En ese momento, un terror aún más profundo se apoderó de ellos. ¿Qué otros secretos oscuros tenía la montaña guardados para ellos? ¿Podrían, de alguna manera, rescatar lo que quedaba de su familia? Antes de que la montaña reclamara su propia sangre, la oscuridad los envolvió como un sudario, pesado y frío. Flor sentía que el aire se le escapaba, como si la atmósfera misma se hubiera vuelto un depredador dispuesto a devorarlos. Julián, con la mirada fija en su madre entre la multitud, parecía paralizado, atrapado en una pesadilla de la que no sabía cómo escapar. «Julián, tenemos que irnos», gritó Flor, tirando de su brazo, pero él estaba distante, perdido en un mar de recuerdos perturbadores. La imagen de su madre se desdibujaba, pero había un brillo en sus ojos que lo mantenía anclado. La figura que había hablado antes, aún con el rostro oculto, se movió hacia ellos. «El tiempo se agota. La montaña demanda su tributo», afirmó, dejando caer la capucha de su rostro, para revelar una piel desgastada y arrugada, como pergamino viejo. Pero los ojos vivaces le proyectaban un terror indescriptible. El fuego centelleaba en su mirada. Flor sintió que sus rodillas temblaban. «No es ella. No puede ser». La negación brotó de su ser con fuerza. La voz de su madre resonó en sus oídos, un eco distorsionado que rebotaba entre las sombras. «Julián, ven a casa». Pero el hogar ya no existía. La montaña había devorado su esencia y todos sus recuerdos, convirtiéndolos en carne de sacrificio. «Necesitamos encontrar una salida. Esto no es lo que parece». Trató de arrastrar a Julián fuera de ese sueño pesadillesco. Las figuras empezaron a acercarse, sus pasos silenciosos, como susurros de un destino fatal. El coro de murmullos crecía, alimentado por el temor y el anhelo de aquellos que pedían ser liberados. Una ráfaga de viento frío la sacudió de su estado catatónico. Se dio cuenta de que las llamas que iluminaban la escena no eran solo fuego. Había algo más, como si las llamas estuvieran vivas, queriendo envolverlos en su abrazo mortal. Cada chispa parecía una alma perdida, cada destello una promesa de dolor. «Ven». Julián finalmente pareció regresar de su trance, pero era demasiado tarde. Las figuras habían rodeado a Flor y Julián, como lobos ansiosos por cazar a su presa. «¿Qué es lo que queréis?», exigió Flor, tratando de infundirles el pavor y la valentía de un corazón que latía salvajemente. «Lo que buscamos es más que sangre», dijo una de las figuras, su rostro desvaneciéndose en la niebla. «Es el vínculo que une a los que han sido marcados. Y vosotros lleváis la misma marca que aquellos que ofrecieron su vida aquí antes». Los rostros familiares comenzaron a girar en la confusión. Flor se sintió mareada. Algo la llenaba de una desesperación que ni siquiera veía el final. «No podemos ser parte de esto», gritó, pero sus palabras se desvanecieron entre las risas sombrías de las figuras que los rodeaban. En un movimiento instantáneo, Julián tomó la mano de su hermana, y juntos dieron un paso atrás, como si al retratarse pudieran deshacer el escenario maligno que les rodeaba. «No somos parte de esta locura», exclamó.
apretando su mano con fuerza, pero la tierra pareció abrirse a sus pies, convulsa y feroz. Flor sintió cómo caían, cómo la oscuridad los absorbía. Pero en ese instante, un destello brillante en la distancia llamó su atención. Era una luz tenue, titilando como una esperanza casi extinguida. «Sigamos eso», gritó Flor, y en un arranque de energía, comenzaron a correr, arrastrando sus cuerpos hacia la luz que parecía despejar la nube de sombras. Sin embargo, las figuras comenzaron a perseguirlos. Sus murmullos se tornaron en gritos, cada vez más aterrados, más furiosos. Avanzaban por el sendero de la montaña, pero, para su horror, la luz se desvanecía mientras las llamas del fuego ritual comenzaban a rodearlos nuevamente. «¡No! ¡No puede terminar así!» Flor se sintió atrapada entre la turba de sombras y el terror de su propia sangre reclamando su lugar. Formaron un círculo en torno a ellos, los rostros conocidos como máscaras burlonas. «La montaña se alimenta de los débiles», resonó aquella voz, y en ese momento todo cobró sentido. No solo pedían sangre, estaban buscando a los no convencidos, a los que no aceptaban su destino. La esperanza se evaporaba con cada segundo que pasaban, y, cuando Flor se dio vuelta, ahí estaba, el último rostro que jamás hubiera querido ver, su madre, ahora transformada en una figura vacía y oscura, sonriendo macabramente. «¡Espera!», gritó Julián, pero ya era demasiado tarde. El ritual estaba en su clímax, y el bosque comenzaba a arrullar sus lamentos. «¿Qué tenemos que ofrecer para liberarnos?», preguntó Flor, con la voz quebrada, aunque una chispa de resistencia ardía en su interior. Mientras las sombras avanzaban y las llamas rugían con hambre, una decisión crucial pendía en el aire. ¿Se atreverían a sacrificar lo único que les quedaba? La montaña rugía en respuesta, esperando un clamor de la sangre que podía cambiar sus destinos. Antes de que pudiera formular un plan, una risa ensordecedora fracturó la noche. ¿Quién realmente controlaba el verdadero ciclo de horror? El camino hacia la salvación parecía completamente sellado, mientras el grito de la montaña se conocía más fuerte que nunca. «La montaña nunca olvida», retumbó, y Flor comprendió que el horror podría ser solo el comienzo de su esclavitud. Estaban atrapados para siempre en el ciclo de terror. El rugido de la montaña reverberaba en sus oídos, un latido sordo acompañado del susurro inquietante de aquellos que habían sido consumidos por el sacrificio. Flor y Julián, acurrucados en el centro de un círculo de sombras, sintieron una presión en sus pechos, como si las almas de los caídos escupieran su desesperación sobre ellos. La luz había desaparecido, dejando tras de sí un vacío que se cerraba con cada respiración. «Lo que más teméis, eso se convertirá en vuestra perdición», soltó una de las figuras con voz temblorosa, añadiendo un toque siniestro a la atmósfera. Las sombras se acercaban, se retorcían como serpientes que habían encontrado su presa. Julián, con los ojos anegados en miedo, se aferró aún más a la mano de su hermana. «¿Por qué este lugar nos quiere? ¿Qué hemos hecho?», preguntó él, su voz un hilo quebrado que apenas lograba salir de su garganta. «Has venido a reclamar lo que nunca fue tuyo», respondió la figura con una sonrisa que se desvaneció en un gesto grotesco. «La montaña se lleva lo que no pertenece, lo que no acepta su destino». Flor sintió que una ola de ira la inundaba. «No somos parte de esto. No nos llevaremos ningún sacrificio», gritó, con la esperanza de que su desafío resonara entre las sombras. «¡Basta!». Las figuras se detuvieron, mirándolos con curiosidad. «Tienes fuego en tu corazón, niña», dijo otra voz, más profunda, mientras se acercaba.
Había algo en su mirada que mostraba un atisbo de reconocimiento. Pero la montaña tiene planes más grandes. Mientras esa voz resonaba, más figuras comenzaron a emerger de la oscuridad. Cada uno, un recuerdo de lo que una vez había sido. Reflejaba los rostros de aquellos que habían pasado por el mismo camino que ellos. Entre ellos, un hombre que parecía familiar a Flor se acercó, sus ojos vacíos, llenos de una tristeza abrumadora. Era su tío, alguien que había sido devorado por rumores y miedos, pero ahora estaba ahí, esperando un juicio que nunca podría ocurrir. «Flor, Julián», dijo el hombre, su voz suavemente entrecortada, por lo que parecía dolor. «No lo hagan, no lleguen a este punto. La montaña no te liberará, solo te absorberá». El rostro de Julián palideció. «¿Qué significa eso? ¿Cómo podemos escapar?», imploró, pegándose más a su hermana. Flor sintió que la base de su ser temblaba. La montaña ya no solo les estaba reclamando, estaba jugando con sus miedos, reviviendo sus pesadillas. Ella se armó de valor. «Lo dejaremos todo. Solo queremos vivir», gritó con fiereza. Las figuras comenzaron a reír de nuevo. Una risa distorsionada. «Vivir es un concepto relativo aquí. ¿Qué ofreces a cambio de tu vida, Flor?», preguntó aquella voz profunda. «Sacrificio hay en todo, incluso en el deseo de escapar». «El uno por el otro», murmuró Julián, como si recién hubiera entendido la esencia de su propuesta. «¿Podríamos sacrificar lo que nos une para vivir, Flor? ¿La familia?» «No», exclamó Flor, retrocediendo a la idea. «No haremos eso. No podemos perderlo todo por un temor insensato». Pero en el fondo, un terror creciente la paralizaba. ¿Qué estaban dispuestos a sacrificar para huir de esa oscuridad que les había atrapado? En su confusión, la presión aumentó. Cada sombra parecía estar esperando la decisión final. El aire se volvió espeso. Las llamas de atrás chisporroteaban con un calor que abrasaba. De pronto, la montaña tembló, como si respondiera a su indecisión. «¿Sacrificio o condena?», repitieron las figuras en un eco aterrador. De repente, el suelo tembló violentamente y un grito ensordecedor emergió de la montaña. Era un grito de dolor, mezcla de muchas almas que habían sido devoradas por su voracidad eterna. Flor sintió el tiempo detenerse. El momento crucial estaba sobre ellos. «Ya es hora», resonó la voz que unía a las sombras. «Decidan lo que están dispuestos a perder, porque la montaña no espera. Pero sí recuerda». En ese instante, el vínculo familiar, el sacrificio y el miedo convergieron en un solo grito silencioso. ¿Serían capaces de enfrentar la montaña o cederían ante su amenaza? ¿Qué es lo que realmente estamos dispuestos a sacrificar? Flor respiró con fuerza, mientras una decisión inminente se formaba, trayendo consigo una sombra oscura del futuro. Mientras la luz de sobrevivir se apagaba, una risa oscura llenó la atmósfera. Quizás no todo estaba perdido. Tal vez una última oportunidad se escondía entre el caos. Podrían deshacerse de su mayor miedo y luchar contra la montaña, o la montaña se llevaría todo lo que les quedaba. El suelo crujía bajo sus pies, como si la montaña misma estuviera tomando aliento. Flor y Julián, sintiendo la vibración en sus cuerpos, intercambiaron miradas cargadas de terror. Las sombras, ahora más densas, se arremolinaban a su alrededor, devorando cualquier atisbo de luz que aún quedaba. «¿Qué haremos?», susurró Julián, su voz apenas audible, ahogada por el eco del silencio opresivo. «Debemos enfrentarnos a ellos», afirmó Flor, aunque su corazón palpitaba desbocado. Sabía que perderse en el miedo no era una opción. Sin embargo,
Las palabras de su tío resonaban en su mente. La montaña estaba viva y parecía alimentarse de su angustia. Un grito desgarrador retumbó en el aire de nuevo, esta vez más cerca, como una advertencia. Las figuras se acercaron lentamente, con movimientos fluidos e inquietantes. La risa, que había sido distorsionada, se transformó en murmullos, palabras incomprensibles que surgían como un canto ritual. Julián se estremeció al escuchar algunos fragmentos, palabras que lo golpeaban como golpes de frío. Sangre, sacrificio, propósitos. Cada eco amplificaba su pánico. «¡No! ¡No tomaremos parte de esto!», gritó Flor, la voz firme, pero su determinación se desmoronaba con cada palabra que salía de su boca. De repente, la más alta de las figuras se acercó un paso más. Su cara, oscura como una noche sin luna, fue revelando sutilmente rasgos humanos. Aquella sonrisa cruel que parecía burlarse de su valentía. ¿Por qué luchar contra lo inevitable? La montaña tiene apetito, y ya decidió. Sus palabras chocaron con la mente de ambos, sembrando una semilla de desesperación. En su interior, Flor sintió un impulso oscuro, una imagen fugaz de con cómo todo estaba predestinado, la envolvió. La supervivencia parecía una ilusión en aquel lugar. ¿Acaso la montaña no era solo un ser voraz, sino también un guardián de secretos que nadie debía conocer? Si todo está perdido, ¿por qué no rendirse?, murmuró una voz desde el fondo. Era su tío, sus ojos vacíos, reflejando un conocimiento que no debería ser compartido. Julián, Flor, a veces el sacrificio no es lo que crees. Tienes que dejarlo ir. ¿Qué tan lejos llegarías para salvarte? Flor sintió un calambre en su pecho. La posibilidad de sacrificar sus recuerdos, su amor. Era eso lo que significaba ser libre. Debían despojarse de su historia, pero eso significaba renunciar también a quienes eran. Las sombras comenzaron a moverse, frenéticamente, como si agazapadas esperaran el momento perfecto para saltar sobre ellos. La montaña rugió otra vez, su eco resonando con un sonido que parecía un lamento colectivo. El aire cambió, como si se llenara de algo pesado, algo que les hacía querer gritar. «¡Despierten!», exclamó Flor, en un arrebato de furia. «Estamos vivos. No dejaremos que la montaña nos consuma». Pero las figuras empezaron a acercarse más. Su hambre palpable. El tiempo se volvía cada vez más opresivo. Al ver que la montaña parecía retorcerse, las luces de un antiguo fuego empezaron a parpadear, como si respondieran a su grito desafiante. Una chispa de esperanza parecía surgir, algo que por un breve instante iluminó el rostro de Julián. «Flor, quizás si hacemos lo contrario de lo que ellos quieren, quizás no deberíamos renunciar a nuestro vínculo». Mientras sus palabras se deslizaban en la oscuridad, una sombra se abalanzó sobre ellos. Flor sintió la helada presencia de Ques tener arrebatar su voluntad, y sin pensarlo, su mano se apresuró a aferrarla de su hermano. «¡No!». Una distorsionada risa resonó, y la tierra tembló de nuevo. Las voces de las sombras se alzaron, un coro de lamentos, fusionándose con el grito desgarrador de la montaña. «¡No hay salida! Aquí solo hay rescate en el sacrificio». Con su corazón golpeando con la fuerza de un tambor, Flor se dio cuenta de que cada decisión, cada mirada, podría ser la última. Una bifurcación, un camino entre la esperanza y el desastre, dominaba su mente. Cuando el deber de elegir llegó, un susurro helado, «Perdona lo que amas y todo estará bien», emergió en su mente. Flor miró a Julián, la incertidumbre reflejándose en sus ojos. «¿Qué hacemos? ¿Cuál es el camino?». Pero justo antes de que pudieran decidir, la montaña liberó un grito desgarrador, que sacudió el mismo aire que respiraban.
La tierra vibraba, y un nuevo temor se alzaba. Cada segundo se tornaba más denso, como si la montaña, finalmente, estuviera lista para reclamar a sus próximos sacrificios. La oscuridad se hacía aún más profunda, y la risa resonante de las sombras prometía una verdad mortal. Drenarían su conexión en búsqueda de vida, o se enfrentarían a la oscuridad que les aguardaba. Mientras el silencio se adueñaba del momento, una verdad escalofriante se acercaba. ¿Qué sombra estaba dispuesta a salir de ellos mismos para salvarse? El aire era denso, como si todas las fuerzas de la montaña se concentraran en un solo punto. El corazón de Flor. Un escalofrío recorrió su espalda. La piel de su nuca se erizó. La risa distorsionada resonaba a su alrededor, retumbando en sus huesos, mientras las figuras estaban ya tan cerca que podría contar cómo sus ojos vacíos se aferraban a ella, gélidos y ansiosos. «¡No hay tiempo!», exclamó Julián, interrumpiendo sus pensamientos descontrolados. Ahora, y sin saber cómo, Flor salió disparada, arrastrando a su hermano detrás. La cerrazón de la oscuridad les daba la sensación de que, al dar un paso, en cualquier instante caerían en un abismo sin fin. Las sombras parecían burlarse de su intento de escapar, susurrando palabras incomprensibles que hacían vibrar el suelo bajo ellos. A medida que corrían, el silencio intermitente se llenaba con ecos del pasado, recuerdos de risas, abrazos, vida. La montaña se alimentaba de esas memorias. «¿A dónde vamos?», gritó Julián, mientras evadían una oscura figura que intentaba atraparlos. El aire se tornaba más pesado con cada paso, como si la montaña estuviera exigiendo su cuota de sacrificio. Por allá, Flor dio un tirón hacia un sendero poco iluminado, apenas visible entre la neblina. Era un camino rodeado de árboles retorcidos, que parecían estar vivos, sus ramas extendiéndose como garras que intentaban apresarlos. En un momento, las figuras emergieron frente a ellos, bloqueando la única ruta de escape. «¿Así que queréis escapar?», preguntó la figura más alta. Su voz era un eco distante, una burla. «La montaña reclama sus derechos. No hay a dónde huir». Flor sintió la desesperación llenar su pecho. Todo lo que habían intentado hacer, cada palabra de valentía, se desvanecía bajo esa mirada cruel. Con un impulso que no sabía de dónde provenía, levantó la cabeza y se enfrentó a la figura. «No somos tus sacrificios. No dejaré que te quedes con nosotros». El eco de su voz resonó con un poder inesperado. Para su asombro, las sombras vacilaron un instante. Titubearon como si la valentía de Flor les causara dolor. Julián se acercó, tomando fuerza de su desafío. Tal vez podemos usar sus palabras en nuestra ventaja», susurró Julián, llenando su voz de determinación. «Podemos hacer lo contrario de lo que ellos quieren. No podemos dejar que el miedo nos controle». La figura sonriente se echó hacia atrás. La satisfacción en su expresión se tornó en incertidumbre. «¿Creéis que tenéis poder sobre nosotros? Sangre y sacrificio son lo único que conocen esta montaña». Pero, por un breve instante, una debilidad se hizo palpable entre las sombras. Flor aprovechó ese momento para tomar la mano de Julián, una conexión eléctrica que la llenó de coraje. «¡Unámonos!», gritó, y juntos alzaron sus voces en un grito que resonó en la vasta oscuridad que los rodeaba. «¡Estamos vivos!», resonó en el aire, y la montaña pareció temblar. Las sombras empezaron a desvanecerse, como un eco perdido en la distancia. Sin embargo, no podían celebrar su aparente victoria. Sabían que la montaña aún estaba sedienta. Las figuras comenzaron a arrastrarse de regreso, más enfurecidas que antes.
su risa, transformándose en algo similar a un lamento de desesperación. Por cada intento de resistencia, la montaña ajustará el precio que deba cobrarse. «No habéis visto nada aún», gritaron. Y el tremor en el suelo se intensificó, sacudiendo la tierra como un aviso de que la batalla apenas comenzaba. Flor y Julián, sintiendo que el tiempo se les agotaba, buscaron otra salida. Tenían que actuar rápido, antes de que la montaña decidiera tragarles por completo. «Quizás los rituales sean el camino», dijo Flor, recordando vagamente las advertencias de su tío. «Necesitamos entender lo que quieren». Mientras se adentraban hacia la penumbra, un nuevo grito helado surgió detrás de ellos. Una advertencia que resonó con un terror inimaginable. «Ahora, amigos, es tiempo de elegir. ¿Quién o qué están dispuestos a entregar?» La montaña rugió con tal fuerza que les paralizó. Un presagio oscuro flotaba en el aire, dejando una sensación de peligro inminente. Podrán descubrir el secreto del sacrificio antes de que la montaña cobre su precio final. El sendero se adentraba en la oscuridad como un túnel hacia lo desconocido, y el eco de las risas distorsionadas se volvía cada vez más fuerte, como un mantra que golpeaba sus cerebros. Flor y Julián sabían que el tiempo se deslizaba entre sus dedos, pero el terror a su alrededor hacía que cada paso se sintiera como una condena. «Debemos encontrar algo, un objeto, un símbolo», murmuró Julián, buscando a tientas entre la bruma. La claridad de su voz se mezcló con un crujido en el bosque, como si las sombras mismas estuvieran escuchando. Las sombras pulsaban a su alrededor, y cada vez que este susurro o el trino lejano de un ave nocturna cortaban la penumbra, sus corazones latían con fuerza. Flor sintió el sudor frío escurrirse por su frente. El miedo crecía como un monstruo dentro de ella. «¿Qué haremos si nos atrapan?», pensó, y la respuesta se quedó atorada en su pecho, un nudo de terror. A medida que corrían, algo inesperado brilló a sus pies, un objeto brillante entre la hojarasca. Flor se agachó y alzó lo que parecía una antigua medalla, con símbolos desconocidos que parecían moverse con la luz de la luna. «¿Qué es esto?», preguntó, notando que el aire a su alrededor parecía volverse más denso. Julián se inclinó y estudió la medalla, un rayo de esperanza cruzando su rostro. «Tal vez sea un amuleto. Lo que sea, podría protegernos», dijo Julián, su voz un poco más firme. A medida que lo sostenían entre sus dedos, el eco de las risas se convirtió en un susurro más siniestro. «Esa no es la forma correcta», decía un coro incesante de voces. «Hay que ofrecer algo a cambio». Flor sintió un escalofrío recorrer su columna. «¿A cambio de qué?», preguntó, su voz temblando. Pero su pregunta quedó colgada, olvidada en el aire pesado de la montaña. De repente, las sombras volvieron a transformarse ante sus ojos. Las figuras al borde de los árboles se acercaban, tomando formas aún más grotescas, como si la montaña hubiera decidido mostrarse en toda su cruenta gloria. Flor y Julián retrocedieron, miedo en sus ojos. «¿Tenéis algo que ofrecer? La montaña es exigente y siempre se queda con lo que no pertenecía a su reino», murmuró la figura más alta, sonriendo de forma macabra. «Nos han reído. Ahora es nuestra vez de jugar». Julián, sintiendo el pánico que ardía dentro de él, sostuvo firmemente la medalla. «No cederemos. Si esto es lo que desean, deben enfrentarse a nosotros. Y si lo que quieren no es solo vuestro miedo, sino algo mucho más íntimo». La figura inclinó la cabeza, dándole un brillo en sus ojos vacíos. A medida que las sombras se acercaban, Flor sintió que su mente daba vueltas. Las figuras parecían conectarse con sus propios pensamientos.
como si supieran de sus más profundos temores y secretos. ¿Qué es lo que harás por tu hermano? Resonó una voz, un eco de su propia angustia. ¿Qué estás dispuesta a entregar para salvarlo? Las palabras retumbaron en su interior, helando su sangre. La montaña, alimentada por sus temores, parecía mirar directamente a su alma. El camino por delante se oscureció aún más, y con ello, las opciones se desvanecieron. ¿Podría realmente estar dispuesta a comerciar algo tan valioso como su propia esencia? La presión aumentaba, y las figuras ya no sonreían. Esperando un sacrificio que pareciera inevitable, Flor miró a Julián. Sus ojos reflejaban su propio terror, un silencio lleno de preguntas, que ninguno de los dos se atrevía a formular. «No tengo nada que entregar», gritó Flor de pronto, su voz resonando como una declaración de guerra. En ese instante, sintió que la montaña respondía a su desafío. Un temblor recorriendo el suelo. «No voy a ser la víctima de esta locura». Justo cuando el aire crujió con un ominoso silencio, la montaña pareció responder. Podía sentir cómo les arrebatarían la calma, cómo la sombra de lo que podrían perder se cernía sobre ellos. Pero el eco de su grito, un manifiesto de resistencia, reverberó en aquel oscuro laberinto. A través de la neblina, una nueva figura empezó a emerger. Era como un espectro, no porque fuera terrorífico, sino porque parecía ser parte del bosque mismo. Un guardián olvidado de lo que una vez fue. Sus ojos brillaban con un destello de iluminada sabiduría. ¿Quién te atreves a desafiar la montaña sin haber entendido su esencia? La voz suave, profunda y enigmática, hizo que los dos hermanos se giraran lentamente. «Iremos a conocer la historia», respondió Julián, pensando que tal vez ellos podrían conocer la verdad. Pero, antes de que pudieran ajustar su rumbo hacia el guardián, una risa estrepitosa resonó detrás de ellos, y la montaña pareció inclinarse, preparándose para devorarlos. «¿Renunciaréis a vuestros secretos? ¿O dejaréis que la montaña se quede con todo lo que son?» Un nuevo terror se apoderó de Flor y Julián. Un sentimiento escalofriante de que el verdadero desafío recién comenzaba. La pregunta flotaba en el aire, pero ellos no tenían idea de lo que estaban a punto de enfrentar. El tiempo se desvanecía, y la montaña no estaba dispuesta a ceder. Plena de ansias, Flor sintió que una elección se le presentaba, una bifurcación que marcaría su destino. Pero ¿estaban preparados para pagar el precio que requería la montaña? ¿Qué secretos oscurecidos revelarían en el camino? La figura del guardián parecía flotar en la bruma. Su mirada profunda atravesaba la neblina, como si pudiese ver más allá de la superficie. La montaña es un lugar de memoria, de secretos olvidados, susurró, su voz arrastrando un eco de tristeza. Flor sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, como si el aire mismo estuviera impregnado de las almas perdidas, de los que habían entrado antes que ellos. ¿Qué clase de secretos?, preguntó Julián, buscando respuestas, aferrándose a un hilo de esperanza. La risa de las sombrías criaturas resonó alrededor, vibrando en sus huesos. «Aquellos que habéis guardado, vuestra vida es un testimonio. Cada temor es una ofrenda a esta montaña. La esencia de quién sois se halla enterrada entre estas raíces», explicó el guardián, apuntando hacia el espeso bosque que parecía cobrar vida. «El sacrificio que se demanda no es solo material. Lo que se pide es mucho más». Flor sintió que se le encogía el pecho. «No puedo entregar mi secreto», murmuró, su voz quebrada. La montaña emitía un ruido sordo, como si respondiera a su angustia. Las sombras comenzaron a girar, una danza macabra que vibraba en el aire, invadiendo el espacio.
con el eco de risas desgarradoras. ¿Y si es lo único que te queda para proteger a tu hermano? Insistió la figura, su tono agudo y persuasivo. Un sudor frío le recorrió la espalda. Esa pregunta se enrollaba en su mente, como si la montaña le pinzara la mente. ¿Qué aprenderás cuando te veas obligada a confesar? Ella no podía permitir que esa oscuridad se interpusiera entre ella y su hermano, pero el miedo a perderse a sí misma la paralizaba. Julián, además, observó su angustia. Flor, si esta es nuestra única opción, debemos hacerlo juntos, dijo, buscando la fuerza que ambas necesidades exigían. No estoy dispuesto a dejar que esto nos consuma. No somos solo nuestro pasado. Un temblor recorrió el suelo, y las sombras se estremecieron, tal vez por su desafío. Flor y Julián se miraron. Un pacto de silenciosa determinación se formó entre ellos. No estamos solos, pensó ella. Debemos soportar esto. ¿Qué ofrendas traeréis entonces?, susurró una voz entre las sombras, mientras un nuevo eco retumbaba contra las paredes invisibles del bosque. Sin querer, el titubeo de Flor provocó que la medalla en su mano vibrara, emitiendo un brillo tenebroso. Ambas miradas se centraron en ella. Era su única conexión tangible con la montaña y su historia. Esto puede ser nuestro, pero con una condición, atrevió a decir Flor, sintiendo que el tiempo se escurrió en sus manos. ¿Qué condición?, preguntó la sombra, inclinando su cabeza con curiosidad. No pagaré con secretos. Quiero saber la verdad. ¿Qué has hecho con los que vinieron antes?, exigió, mientras la rabia surgía. El silencio fue un grito ensordecedor, y las risas se desvanecieron en un murmullo tenue. La montaña pareció reaccionar a su desafío. Un viento helado sopló a través del campo. Así que deseas desafiar aunque no comprendes el costo. Las historias son viejas, y la montaña se alimenta de sus ecos olvidados. En ese momento, el bosque pareció cobrar forma. Las sombras se retorcían, y dos figuras comenzaron a emerger lentamente entre la bruma. Eran rostros familiares, que Flor jamás había esperado ver. Rostros de aquellos que habían quedado atrapados en el corazón de la montaña. Reconoció a una vecina, a su profesora de la infancia, a su mejor amiga de la adolescencia. ¡No! ¿Qué les ha pasado?, gritó, su voz desgarrada. Sus secretos fueron su condena, dijo el guardián con voz grave. Y ahora será el momento de que tú, Flor, decidas si te unes a ellos o si rompes el ciclo. La presión aumentaba. Julián tomó el brazo de su hermana, fuerte, como un ancla contra la realidad que amenazaba con arrastrarlos. No te dejes llevar por esto. Juntos saldremos. Enfrentaremos lo que venga. Pero Flor sintió que la montaña se cernía sobre ellos, como una sombra infinita. Acepta la verdad de la montaña. Resonó el eco de las sombras, mientras la bruma se espesaba. ¿Qué verdaderamente sabes de ellos? ¿Qué has escondido?, repitió aquel coro, cada palabra agitando sus miedos internos. La montaña rugía con ansias, y toda elección parecía volverse irritante y peligrosa. Afloraron recuerdos, secretos que había prometido no contar, decisiones que habían marcado su vida y la de su hermano. El dilema crecía en el aire, hasta convertirse en una presión insoportable. Flor apretó la medalla. Debía decidir. ¿Qué estaba dispuesta a sacrificar? ¿Y qué estaba dispuesta a revelar para asegurarse de que Julián no sufriría lo mismo que aquellos rostros perdidos? Sintió el tiempo detenerse, mientras las sombras avanzaban hacia ellos. Lo que rechazaría podría sellar su destino. ¿Cuál será tu elección, Flor? Resonó la pregunta en el aire denso. La verdad los acompañaba en todo momento. Y si no elegía pronto, la montaña se atrevía a llevárselos. A través de sus propios miedos, la montaña estaba esperando.
El eco de las decisiones resonaba, y la verdad temía ser desenterrada. ¿Podrían realmente resistir? ¿O habría un precio que pagar por conocer lo que estaba oculto? La presión en el aire se volvió palpable, como un peso que les oprimía el pecho. Las sombras, siniestras y vestidas de recuerdos, se arremolinaban a su alrededor, formando un torbellino de voces que llamaban a Flor. La verdad es el camino a la libertad, pero también el abismo. Resonó una voz familiar que les atravesó profundamente. Flor sintió que su corazón latía con fuerza. El miedo y la incertidumbre batallaban dentro de ella. Mirando a Julián, comprendió que él, al igual que ella, estaba en la misma encrucijada. Ambos sabían que el siguiente paso podría ser el último. La montaña no solo demandaba el sacrificio de su sangre, sino la entrega de sus secretos más ocultos y sus más grandes miedos. Dime, Flor, ¿qué secretos guardas que la montaña desea?, preguntó la figura sombría, sus ojos brillando como carbones en la oscuridad. En su mente, Flor recordó momentos que había enterrado, esos que jamás había querido enfrentar, recuerdos de dolor, traición, y las noches en que había sentido que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Pero ahora, todo eso parecía insignificante frente a la amenaza inminente. «Podemos resolver esto», murmuró Julián. Su rostro reflejaba una mezcla de determinación y miedo. «No quiero que cedas. Si tenemos que sacrificar algo, que sea el pasado, no nosotros». Las figuras comenzaron a acercarse. Ella podía sentir la densidad de su oscuridad, y con ello, la desesperación reverberar en su interior, luchando contra el creciente nudo en la garganta. Flor respiró profundamente, sintiendo que el aire se volvía caliente, como si la montaña estuviera esperando su respuesta. «Iré a lo más profundo», dijo, su voz resonando con una firmeza que la sorprendió. «Pero lo haré con la certeza de que no voy a sacrificar a Julián. La verdad es que han intentado separarnos y no lo permitiré». Un murmullo de sorpresa se levantó en el aire denso de la montaña. Las sombras vacilaron, se recularon un poco, fluctuando entre lo real y lo sobrenatural. Aquella luz tenue que brillaba en la medalla pareció crecer. «¿Con qué palabra combatirás a tu mayor miedo? Habla», exigió la figura principal, agazapándose peligrosamente. Sin pensarlo, Flor recordó las risas de sus hijos, el calor de su hogar, la luz de la esperanza que nunca se había apagado por completo. Se sentía tan frágil, pero también llena de vida. Todo se centró en ese momento decisivo. «Voy a hablar de la verdad de mi familia y liberar a aquellos atrapados en el ciclo. Siento en mi interior que cada secreto es solo una capa y que soy más fuerte de lo que creen. Esa es mi oferta». Las sombras vacilaron, como sombras de luz cruzando la noche. «No puedes dejar que esto se interponga. La montaña necesita sangre. No puedes quedar a merced de lo que tenemos para mostrarte», susurró el eco de la figura sombría. «Quizás la sangre sea lo que os venga a la mente, pero tengo algo más poderoso, el amor y la unión de mi familia», repitió Flor, sintiendo cómo su corazón convertía el miedo en valor. «Los lazos más fuertes ni se rompen ni se sacrifican. No me llevaréis a mí o a Julián». A medida que su voz se elevaba, algo comenzó a cambiar. El aire se sentía más ligero. Las sombras retrocedieron. Las risas se convirtieron en susurros de angustia. La montaña, probablemente sorprendida por la fuerza de Flor, comenzó a temblar. Las raíces y la tierra vibraban. En su furia, estaban empezando a liberar los secretos que había guardado por tanto tiempo. La figura que había cuestionado a Flor se detuvo abruptamente, como si un rayo la hubiera atravesado. «Es un desafío que no pudo ser previsto», murmulló,
el rostro perdiendo su forma. En un instante, el paisaje se estremeció, el bosque se tornó en un mar vibrante de sombras, lanzadas al vacío. Flor y Julián se aferraron el uno al otro. Estaban saliendo. La montaña empezaba a ceder. La niebla comenzaba a desvanecerse, y la luz de la medalla resplandecía como una antorcha en medio de la oscuridad. ¡Huyamos!, gritó Julián, y sin dudarlo, ambos comenzaron a correr hacia la salida del bosque. Las figuras parecieron arrastrarse, pero el poder de su convirtiendo memoria y unidad les dio fuerza. La oscuridad parecía estar retrocediendo, arrastrando consigo los ecos de los secretos y los temores a un lugar oscuro. Al final, apretando la medalla en una mano, Flor tomó la del hermano con la otra. Prometamos no guardar secretos. ¿Sí? Lo enfrentaremos juntos, por siempre, dijo Julián con un brillo de conciencia en sus ojos. La montaña rugía detrás de ellos, susurrando advertencias que perderían su sentido. Juntos atravesaron una luz cegadora, sintiendo el peso de los años caer de sus hombros. Finalmente, salieron del bosque, ya alejados de toda sombra que pudiera atraparlos. Sintieron la brisa fresca y dulce del universo. Con la montaña en su memoria y su vida renovada, sabían que ya nunca serían los mismos, pero estaban vivos, juntos, y eso era suficiente. Se abrazaron con fuerza en el silencio, dejando atrás el horror que había intentado consumirles. Esta era su historia, sus cicatrices ahora compartidas, y la unión más fuerte que jamás había existido. Y en la distancia, podían escuchar el susurro de la montaña, recordándoles que la verdad y su legado seguirían con ellos, llevándolos a un nuevo comienzo. Habían vencido al miedo, con la luz de su conexión familiar brillando en su horizonte. Ahora, este es el momento de que te unas a nosotros. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like. Ahora mismo, tu apoyo alimenta el algoritmo y ayuda a que otros descubran nuestra historia. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta emocionante conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir.